Libertad. Géneros. Emergencia. Despatriarcar. Derechos. Violencias. Sororidad. Locas y cuerdas. Revolución. Hermanadas. Identidades. Mujeres. Igualdad. Juntas y a la izquierda. Digan lo que digan las mujeres, estamos. ¡Ya en guerra! Lenguas Violetas, un espacio de debate, reflexión y acción donde las mujeres somos protagonistas de nuestra historia. ¿Cuándo de aguantar y por qué? ¿Cuándo de aguantar la mujer para que Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Lenguas Violetas, el magazine de Juntas y a la Izquierda, en el cual vamos a hablar temas relacionados al género, al feminismo, a la cultura, a la actualidad y a la historia. Hoy me acompañan, Dolores Córdoba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Anto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En breve llega Marcela, así que ya estamos listas para dar comienzo al programa con el desarrollo de las secciones. Callándome las cosas, mordiéndome la lengua y Noticias. Continúa el caso de Araceli, la mujer de Darío Badarraco, el principal sospechoso de la causa. Reconoció que mintió en su declaración porque pensaba que su marido era inocente y confesó que tenía pensado hacer una losa donde estaba el cuerpo de Araceli. La abogada de la familia Fules aseguró que lo importante de esta declaración es que se derribó la coartada de Badarraco sobre las horas en las que sucedieron los hechos. Araceli, la joven de 22 años que fue vista la última vez el 2 de abril y su cadáver fue hallado el 27 del mismo mes en la casa de Badarraco en José León Suárez, la autopsia determinó que Araceli murió por asfixia mecánica, estrangulamiento a un lazo compatible con precintos de plástico. Horror en Jujuy. Una chica fue quemada en un descampado. El fiscal a cargo de la investigación aseguró que la mujer estaba con vida cuando fue prendida a fuego. Indicó que esperan conocer los análisis genéticos para confirmar de forma definitiva si se trata de Alejandra Oscari, la joven buscada desde el jueves y cuyo padre se encuentra detenido en el marco de la investigación. De acuerdo con fuentes del caso, hubo testigos que aseguran que mantenían varias desvanencias y una relación conflictiva en los últimos meses. El novio de la joven quedó libre tras prestar declaración. No me lo puedo creer, canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre todo esto que está pasando, ¿no? Mujeres asesinadas, quemadas, desaparecidas, todos los días un nombre nuevo. Los rituales machistas de la violencia tienen algo en común: escenarios, nombres, protagonistas, investigaciones deficientes y rastrillajes que no llevan a ningún lado. El hallazgo del cuerpo de Araceli Fules evidencia, una vez más, que las pibas del Estado, que las pibas no están ayudadas por el Estado. Después de la forma de violencia machista más extrema, viene la violencia institucional a duplicar los daños. Cuando los feminismos y el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans señalan el Estado es responsable, no es una frase hecha, es una certeza, y reafirmamos que cada uno de estos femicidios tienen que haber un culpable. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa. Lord Owen arrived in Sarajevo. He brought a clear message to the people of Bosnia. Don't live under this dream that the West is going to come in and sort this problem out. Don't dream dreams. Sudden confront, aggression on the front, prime time human disaster, big heads never ask what happens after. Their filthy ideas got blinded people crawl down on their knees. Here's their politic, a big trick, echo of the gun click, from the white beat to the black beat. Global distress, control whole media and press. The time has come for them to feel the stress. What we saw, people flooded on their door, and the cleaning observed and therefore supported by UN force. So what the fuck they were here for? You are now under the protection of the UN forces.
What a live on our life source, ignorance is force, so no remorse, could it be worse? We never live by our choice, here's the noise, some people laugh with no voice. You and I in the sky couldn't be missed by. You watch the world seem to they dare to deny. Democracy with a fake smile, what's the bomb whole world to apply? One day, freedom coming one day, freedom coming one day. One day, freedom coming one day. One day, freedom coming one day. One day. They planted an evil seed, used their life so it would proceed. Instead of food, it grew to hate and greed. Never gave the people what they need. So we better take a lead. Never let them change our beliefs. Use your mind, unity is what we need. We can stop the game and love the playing with. They planted an evil seed, used their life so it would proceed. Instead of food, it grew to hate and greed. Never gave the people what they need. So we better take a lead. Never let them change our beliefs. Use your mind, unity is what we need. We can stop the game and love the playing with. Mind, better try to survive. The game full of crime, truth can be modified. Don't know that the life can't be justified. I will justify. After we suffered genocide, then we were struck with the herbicide. Lots of them died to get to the other side. Those who survived almost lost their mind. Recognize, realize, be wise. Clock is ticking away, time is slipping away. Blood is spilled today. I'll be critical, mystical, miracle in the white hole. Blood on the pink wall. Who sold the soul of the people? Hurt somewhere we owe equal. Guess they don't want us to be free. From here to the deserts, from past to the present. Democracy with a fake smile, force upon the whole world to apply. While we're living in hypocrisy, fuck this democracy. 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 Lo que sonaba era Democracy de Dubiosa Collective. Datos curiosos. Bueno, les voy a comentar sobre un filósofo francés que es Michel Foucault, que estudió mucho el cuerpo como un eje principal en sus reflexiones. Para él el cuerpo es un texto donde se escribe la realidad social. Bajo esta inclinación, gran parte de sus investigaciones pasaron por examinar las formas de gobierno encaminadas a vigilar y orientar el comportamiento individual a través de distintas instituciones, la medicina, la escuela, la fábrica, el ejército, la cárcel, etc. Y cómo a través de estas entidades se dota al individuo de estrictas normas corporales, de una manera de actuar y de obedecer que, de ser exitosa, es un garante de orden social. Para Foucault existe una economía política de la verdad. La verdad está centrada en la forma del discurso científico y en las instituciones que lo producen. Está sometida a una constante incitación económica y es objeto bajo formas diversas de una inmensa difusión y consumo. Es producida y transmitida bajo el control no exclusivo por sí dominante de algunos aparatos políticos o económicos. Es el núcleo de todo un debate político y de todo un enfrentamiento social. La verdad está ligada a los sistemas de poder que la producen y la sostienen, y a efectos de poder que ella induce y reproduce. Todo esto constituye lo que denominaríamos el régimen de verdad, según Foucault. Una forma del ejercicio del poder que tiene por objeto los cuerpos y por objetivo su normalización es la disciplina. Esta tecnología obliga a la homogeneidad anulando todo aquello que se escape a la norma. En consecuencia, la ocurrencia de que surjan creencias y disposiciones como verdaderas o falsas obedecen a hechos objetivos, a toda una construcción cultural e histórica
a una política que las ha convertido en indudables, constituyendo sujetos sujetados al poder y al saber de turno. Para comentarios, dudas o sugerencias, mandanos un mensaje a la página de Facebook Juntas y a la Izquierda SJ y al WhatsApp 264 43 90 310. You wanna try that? It's like a flashback. So shake your ass crack. Entrevistas. Bueno, estamos acá con Dolores Córdoba, que es, docente de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sí, acá preparando la marcha de mañana. Sí, ¿qué nos puedes contar sobre la marcha? Bueno, en realidad, a ver, mañana, como creo que la mayoría de las personas saben, marchamos desde diversos sectores de la sociedad, partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales en general, docentes universitarios, estudiantes universitarios y demás, en contra del 2x1 aplicado a los delitos de lesa humanidad, sentencia que dictó la Corte la semana pasada y que en realidad eso, y en conjunto con el discurso de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica Argentina, el mismo día hablando de reconciliación en términos en donde no expresa que está hablando de terrorismo de Estado, omite hablar de terrorismo de Estado, sino que habla de que convoca a las víctimas, sin decir quiénes son las víctimas, a un proceso de encuentro y no sé qué para la reconciliación. Y bueno, en realidad el no nos reconciliamos, no olvidamos y no perdonamos es una consigna histórica de los organismos de derechos humanos. Y es una consigna histórica porque esta no es la primera vez que pasa, digamos. Nosotros venimos de un proceso de muchísimos años sin justicia con respecto a el terrorismo de Estado, con respecto a lo que pasó durante la dictadura militar o cívico-militar eclesiástica en nuestro país. Y en un momento en el que comienzan los juicios, bueno, sabemos cómo fue el proceso por el cual se permite que se comience a juzgar estos delitos, que son delitos absolutamente aberrantes. Creo que todos conocemos de qué se trataron, sí, y que conocemos qué objetivos tuvieron también. Creo que esa es una discusión que la sociedad argentina se dio. Y que suponíamos que estaba, digamos, era algo acabado, que ya todos... Que estaba firme, pero y ahora bueno, se vuelve a poner en cuestión. Increíble. Pero la memoria es un terreno de disputa permanente y entonces es muy importante por eso también que las causas judiciales sigan. En este momento ya venían bastante ralentizadas y ahora obviamente todo esto va en el mismo sentido desde la asunción de Macri para acá, en el sentido de ir desarmando lo que hace posible que estas causas se puedan llevar a cabo, que se puedan juzgar, porque no es fácil realizar los juicios.
no es fácil, no fue tampoco, o sea, el Estado tuvo en algún momento una política siempre apuntalada, empujada por los organismos de derechos humanos y por partidos políticos también, de Memoria, Verdad y Justicia entre el 2003 y la asunción de Macri, pero aún así esto siempre ha requerido de la militancia de la gente. Yo creo que hay que destacar, y creo que en ese sentido hay un papel que todavía como sociedad no tenemos demasiado elaborado y debatido, que es el papel de los y las sobrevivientes, que son los que hoy están empujando, pero además son los que pueden aportar desde lo que fue su experiencia en los CCD o en las cárceles comunes, o de haber sido secuestrados y largados, pero son los que pueden decirnos sobre esa época, y además en el sentido de que este es un proceso que interesa a toda la sociedad argentina. Interesa a toda la sociedad argentina sabiendo que hay sectores que fueron cómplices y que son los sectores que hoy están poniendo cualquier obstáculo que puedan poner, disfrazado de cualquier cosa, de fallo de la Corte Suprema, de reconciliación o de lo que lo vayan a querer disfrazar, es complicidad. Y para el resto de la sociedad es muy importante que se establezca y que quede establecido como verdad histórica también qué fue lo que pasó en ese proceso. Y Dolores, estuvimos leyendo, hemos leído algunos del comunicado de Ni Una Menos. ¿Qué pasó con las mujeres en la época de la dictadura? Digamos, cuando fueron apresadas y en esa situación. Bueno, con respecto al comunicado, nosotras hacemos, justamente porque los delitos, la violencia de género también es considerada, esta violencia de género en lesa humanidad, como crímenes imprescriptibles. Acá ha habido fallos en la Argentina, en Tucumán hubo un fallo, a ver si me acuerdo de otro. Bueno, de Tucumán me acuerdo expresamente, que contempla esa violencia de género como crimen de lesa humanidad, la figura de violencia de género específicamente, porque lo que sufrieron las mujeres en los campos de concentración fue una violencia específica, que tenía que ver con muchas cosas. Por una parte, con una cuestión aleccionadora que la dictadura tuvo, como se dice en el comunicado, hacia las mujeres a las que tenía prisioneras y a las que estaban, digamos, entre comillas, libres, muy entre comillas. La dictadura quería que las mujeres volviéramos a este modelo de la mujer ama de casa, en la familia, cocinando, y lo cierto es que si bien no podemos hablar en ese momento como de un feminismo generalizado dentro de las organizaciones guerrilleras, al contrario, y de las organizaciones militantes en general, hay muchas críticas hacia el machismo que existía en esas organizaciones, pero esas mujeres tuvieron un rol social que fue fuera de sus casas, que fue totalmente antisistema, y después, bueno, hay toda una reflexión para hacer también con el tema de sus roles como madres. Claro. Y todo eso fue lo que la dictadura castigó y trató de disciplinar más aún sobre los cuerpos de las mujeres. Y esto, bueno, con métodos de tortura, de violaciones, sabemos lo que fueron los partos, cómo parían, en qué condiciones, cómo se apropiaban de sus bebés en cuanto parían, cómo muchas veces eran violadas o torturadas, embarazadas o en el momento del parto. Los relatos son horrorosos, la verdad que son horrorosos, en general son horrorosos, y bueno, no sé, yo muchas veces me cuestiono si hace falta hacer este proceso de contar lo que pasó, claro, como desde lo personal también y desde esa sensibilización, o si realmente no deberíamos necesitar saber cuál fue la brutalidad y el horror de la tortura para poder sensibilizarnos ante otra persona. Pero
Pero bueno, esto es una de las cuestiones que hoy se está empezando a analizar más porque, como bien lo dice el documento, y además sabemos que, eso es Foucault, del que hablabas recién, Sí. El tema del habilitar ciertos discursos. La primera época después de la dictadura no fue una época donde el discurso del sufrimiento de las mujeres como mujeres o de las torturas que habían padecido como mujeres estuviera habilitado. Ese es un discurso que comienza a construirse con el tema del feminismo y empieza a mirarse. Y hoy hay todo un debate en torno a eso, que es un debate muy, muy rico y muy interesante, y del que tenemos que empezar también a construir articulaciones y lazos de esto, de qué modelo de mujer o qué ideal de mujer imponía la dictadura y qué ideal de mujer se quiere imponer hoy, cuáles son las diferencias, cuáles son los avances que las mujeres hicimos. Lo mismo con que de eso hay una reivindicación ya hace unos años, con las disidencias sexuales que la dictadura también persiguió, desde el cortarles el pelo a los chicos en la calle. Los podían parar perfectamente y obligarlos a cortarse el pelo, porque obviamente el pelo largo era de mujer. En las escuelas habían reglamentaciones de que el pelo no les podía tocar el cuello de la camisa, por supuesto en cuanto a la vestimenta, o sea, los estereotipos y la normalización de los estereotipos sexuales fue absolutamente presente durante la dictadura. Y hay muchos resquicios de eso hoy seguramente. Pero además, hubo una persecución que se habla de alrededor de 400 o 500 víctimas de la disidencia sexual. Sí, por ellos también estamos mañana. Mañana, particularmente, ¿por qué es lo que se pide? ¿Qué es esto del 2x1? ¿En qué consiste? ¿Sería que los genocidas tienen varios casos y se los reduciría a uno, o cómo? El 2x1 fue una ley que ya no está vigente y que era una ley que, como la Argentina tenía una situación tremenda en las cárceles de un montón de personas que estaban con prisión preventiva y sin juicio, cosa que desde el punto de vista del derecho es ilegal, pero esto de que hablábamos, la legalidad es política. Sí, y entonces sacó esta ley de beneficiar a quienes llevaban más de 2 años, que es lo que está permitido, en prisión, sin juicio, sin condena firme, sin sentencia firme, que se le computaran cada uno de esos años que había estado en prisión como 2. Entonces, si cuando llegaba el momento del juicio, vos tenías 10 años y ya habías cumplido 5, esos 5 se te contaban como 2 años cada uno, ya habías cumplido los 10 años. Era un beneficio en ese sentido, ante una situación donde el Estado argentino estaba incumpliendo con normas que tienen que ver con las garantías constitucionales, legales, personales más básicas. Daba este beneficio. Esa norma no está vigente desde el año, creo que estuvo vigente hasta el 2001-2003, por lo cual una de las cosas que se discute, pero eso es una cuestión como específica del derecho, y realmente el derecho tiene esto de que las interpretaciones y demás, siempre hay diferencias, y yo creo que lo que marca que se haya aplicado esta ley ya derogada a un fallo de la Corte Suprema de Justicia, a esta Corte Suprema de Justicia, que sabemos cuáles son las características, cómo se puso, con 2 jueces que Macri quiso nombrar por decreto, que lamentablemente después fueron aprobados por el Senado. Exactamente. Pero y con el voto de Hayton de Nolasco, que es un voto
donde ella rompe con un fallo anterior, una votación anterior de ella misma. Entonces es una circunstancia política. En este momento sabemos que al día siguiente de asumir Macri, La Nación empezó con una editorial donde empezaba a hablar de la memoria completa, y desde ese momento La Nación, que es uno de los órganos oficiales, digamos, voceros oficiales de las clases dirigentes argentinas, viene lanzando esta línea editorial, y el gobierno viene con todo un discurso negacionista en cuanto a, primero, la cantidad de los desaparecidos, el curro de los derechos humanos, todo un discurso que es absolutamente consecuente con esto, y con que la Iglesia el mismo día salga para atacar desde otro frente, digamos, hacia el mismo lado. Yo creo, y lo que percibo, y lo que venimos percibiendo quienes estamos militando en derechos humanos, es que en la sociedad argentina hay un fuerte rechazo a este fallo de la Corte, y que la sociedad argentina en ese sentido tiene, la conciencia de lo que pasó y quiere que se juzgue. Tal cual, tenemos memoria, y mañana vamos a estar, ¿a qué hora? Mañana a las 18 en Rivadavia y Mendoza. Vamos a hacer una marcha también en coincidencia con lo que se decidió en otras provincias, pero además, como los dos puntos básicos son no al 2x1 y no a la reconciliación, vamos a pasar por el Juzgado Federal de San Juan y frente a la Catedral, y ahí habrá un micrófono para que las organizaciones que deseen adherir o que deseen leer algún comunicado corto puedan hacerlo. Bueno, listo, muchísimas gracias, Dolores, te agradecemos un Gracias, montón de haber chicas, venido, a ustedes. de habernos informado sobre este tema. Felicitaciones por el programa, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Necesario. Arte, cultura y género. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Bueno, queremos dejar también para ahora las 18:30 horas, vamos a hacer con los compañeros de Nueva Izquierda Universidad un taller se llama Animarse a Marx, y bueno, está relacionado, es un taller sobre introducción al marxismo. Vamos a leer algunos textos, vamos a dialogar e interpretar la realidad desde las categorías marxistas. Porque bueno, creemos que muchas veces en la academia se lo deja como, bueno, de manera estéril al marxismo, y creemos que se puede aplicar. Todavía existen explotados y explotadores, así que bueno, todavía sigue vigente con la complejidad que tiene la sociedad ahora, que no es la misma de antes. Pero bueno, los esperamos ahora 18:30 horas, aula 11, Facultad de Ciencias Sociales. Hemos llegado al final del programa. Esto ha sido Lenguas Violetas por Radio Universidad 93.1. Nos reencontramos en la próxima edición.